eh, generar nuevos aportes a la ciencia o a las humanidades, porque a pesar de que se llama artículo científico, en humanidades también se realiza con un rigor distinto. Entonces, lo primero es que vamos a tener, como vieron en el afiche, en el flyer, vamos a tener cuatro temas aquí de discusión bien interesantes, bien importantes, o por lo menos es lo que a mí me ha ayudado en la escritura científica y humanística. En mi caso, nada más la científica porque yo no escribo en el área de humanidades. Entonces, lo primero es definir el tema. Entonces, definir el tema, a pesar de que parezca muy sencillo, muchas veces es donde tenemos nuestro primer obstáculo porque no sabemos cómo definirlo. O sea, sabemos lo que queremos escribir por algunos aspectos de ellos, pero no terminamos de limitar qué es lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, en mi campo, en la antropología forense, ajá, yo puedo querer escribir sobre antropología forense para identificación de cadáveres. Ajá, pero todavía este tema es muy amplio. Pudiera escribir incluso un artículo general de qué es lo que hacemos los antropólogos forenses en el sistema médico legal. Pero ya allí, ya yo estoy definiendo, no es la antropología completa, es lo que hacemos nosotros, el rol que tenemos los antropólogos forenses en el sistema médico legal. Universal, entonces si yo digo que es en el sistema médico legal universal, ya me estoy planteando un escrito que va a ser comparativo. ¿Por qué? Porque lo que se da en Venezuela, o cómo se ha desarrollado la antropología forense en Venezuela, no es igual a cómo se ha desarrollado en el resto del mundo. Entonces vamos a tener unas visiones distintas dependiendo de donde yo me estoy ubicando. Lo segundo, eh, establecer la estructura. Ya yo definiendo el tema, y dentro de ese tema un tópico específico, unos tópicos específicos que yo voy a abordar, voy a establecer la estructura. Esta estructura va a depender del tipo de investigación que yo haya hecho. Cuando son investigaciones empíricas, es decir, experimentales o de campo, yo voy a tener la posibilidad de una estructura general que tiene que ver con un resumen, una introducción, unos materiales y métodos que de forma general vamos a mencionar aquí como metodología y vamos a tener unos resultados y una discusión. En términos de la mayoría de los artículos científicos que son de esta naturaleza, la discusión viene a ser la reflexión teorética entre lo que encontré en la empiria y mis supuestos teóricos que respaldan o no estos hallazgos. ¿Por qué? Porque muy bien pudiéramos hablar, por ejemplo, en el tema de entomología forense, que en, de forma cosmopolita, la califora vomitoria llega a la mayoría de los lugares donde se encuentran cuerpos en descomposición. Pero yo puedo estar en un desierto y allí no estar la califora vomitoria, sino otra califora, otra especie de califora. Entonces a mí me dice que, bueno, que pese a que se refiere que es cosmopolita, no en todos los casos de biomodelos o de cuerpos en descomposición, la califora vomitoria va a llevar y hago una discusión sobre eso, en especial por las condiciones ambientales que se muestran allí y eso me va a permitir explicar. Porque aquí hay dos verbos bien importantes. Explicar por un lado, que es ya de orden cuantitativo, y comprender que tiene que ver con el orden cualitativo. En el caso de los experimentales, obviamente no hay nada que comprender, solamente hay que explicar, porque se sitúa el experimento, lo experimental se sitúa en un paradigma positivista. En cambio, cuando si yo estoy en un estudio cualitativo, un estudio social, donde hay etnografía, yo comprendo. Yo puedo comprender las relaciones que se dan, no sé, en entomofagia. Entonces la entomofagia sería, bueno, el consumo de insectos. En algunas culturas se da una especie de antropoentomofagia donde se privilegia el consumo de ciertos insectos. Entonces esto me va a llevar a mí, bueno, a hacer una serie de observaciones
y de relaciones sistemáticas entre por qué se comen esos insectos y qué representa para ellos fuera del componente nutricional, en caso de que fuese así, o si simplemente cómo llegaron ellos a saber que eso tenía unos componentes, unos elementos nutricionales que nos permitan precisamente, o que le permitan a ellos incorporarlo dentro de su dieta y que sea una tradición. En el caso de los artículos de divulgación, ellos tienen una estructura un poco, así como los de reflexión teórica, un, menos sistemática, porque los argumentos van a estar basados en segmentos que el propio autor va a disponer. Por ejemplo, estoy hablando de la historia de la antropología forense en Venezuela. Entonces allí yo puedo utilizar, a menos que, o sea, yo puedo utilizar un relato, un correlato, porque entrevisté a unas personas o por mi propia experiencia o lo que se ha visto. Entonces me están pidiendo nada más que escriba sobre la historia, a solicitud. Y bueno, yo hago una serie de consideraciones, una serie de argumentos que están enlazados obviamente con unos hechos, pero no requiero la aplicación de un instrumento para poder escribir un artículo de divulgación. En el caso de los artículos de reflexión teórica, obviamente ahí me baso en toda una sistematización de consideraciones previas, discusiones, que sí llevan precisamente a tener una profundidad mucho mayor que un artículo de divulgación, indudablemente. Y los artículos que tienen que ver con investigación documental, bueno, sí son sistemáticos, son tan sistemáticos como los otros tipos de investigación, pero mi fuente es el documento, o sea, mi soporte es el documento. O sea, no necesito hacer entrevistas, no necesito aplicar técnicas y métodos experimentales ni de campo, sino que sobre el documento puedo utilizar métodos hermenéuticos, porque el método hermenéutico en principio es para la evaluación y examinación de los documentos en general. Y como documento yo voy a entender no solamente lo que está en un papel o lo que está en digital escrito, sino los documentos en la actualidad incluyen redes sociales, incluyen posts en redes sociales. Yo puedo analizar, hacer un análisis de contenido de todos los posts de unos tipos de cuentas específicos. Puedo realizar un estudio de solamente de videos musicales, y esos son documentos, sería una investigación documental también. Ahora, luego, como tercer punto, yo desarrollo mis argumentos conforme a la estructura que yo ya establecí y que eso se adecua a la definición del tema que yo ya había considerado. Luego, al final, yo voy a corroborar, o sea, voy a comprobar esa relación. O sea, si todo tiene relación entre sí. Y me va a hacer unas preguntas que aquí las vamos a reflexionar. Entonces, lo primero, definimos una idea. Entonces, una idea, o sea, tenemos la idea. Tener la idea no es definirla. Yo puedo pensar en el cielo y no estoy definiendo qué quiero estudiar del cielo. Simplemente quiero estudiar del cielo. Entonces, aquí vamos por favor, busquen cada uno, porque esto es más como más práctico. Por favor, busquen un trozo de papel. Yo voy a darle chance. Un trozo de papel y un lapicero, o un lápiz, o un marcador, o lo que usted quiera. Van a tener 2 minutos para que busquen eso y continúen acá. Yo los espero. Entonces allí me ponen una manito, cuando ya tengan su lapicero, me ponen una manito así. Ahí sale para colocar donde dice, creo que gestos, guiños, sale aquí. Me ponen acá la manita, ajá, ya Alexander Gutiérrez ya puso su dedito así. El coronel Jorge Tartarek también.
a Galaxy Note 8 también. Que llevamos un minuto, nos queda un minutito nada más. Porque es que vamos a hacer ejercicios prácticos eh, mientras vamos avanzando. Creo que va a ser este webinar de esta naturaleza. Más que yo hable y hable y hable, sino que vayamos anotando. O sea, algo sencillo, o sea, no es tanto pensar, sino más algo mucho más práctico. Chévere. Entonces, bueno, me quedan como 30 segundos para que busquen su trozo de papel, o un cuadernito, o donde quieran anotar, porque podemos hacer como unos esquemitas. Este, chévere. Ajá, Raquel Césped, lista, lista y organizada. Entonces ahora vamos a colocar una idea de algo que quisiéramos escribir para una revista. Escriban en su papel, no me lo necesitan mostrar, es una cuestión consigo mismo. Anoten lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran escribir. Ajá, Geram también está lista. Anoten lo que quieran ustedes escribir, cualquier tema. O sea, nada más la idea que se les venga. Por ejemplo, la doctora Raquel quiere escribir sobre, bueno, vamos a escoger el tema de ella sobre el webinar que hizo ayer sobre osteología animal comparada con fines médico-legales. Ella quiere escribir porque no hay nada escrito. Entonces ella quiere escribir sobre esta idea. Esa es una idea. Entonces ella, bueno, ahora vamos a definir la idea. Ella quiere trabajar osteología animal comparada. Entonces ahora vamos a definirla. ¿Cómo la definimos? Bueno, vamos a definirla en función de cuáles son los elementos que componen esa idea. ¿Cuáles son los elementos? En este caso, osteología, el estudio de los huesos sistemático, animal, o sea que nada más se puede aplicar a los animales, incluyendo el humano como animal, y comparada, o sea que vamos a hacer una comparación y para ello, entonces, yo tengo que pensar con qué fin. En este caso, tiene unos fines médico-legales, o sea, que sean de interés para los órganos de justicia. Entonces allí ya Raquel, la doctora Raquel, va a empezar a generar sus esquemas, unos esquemas generales tipo brainstorm, o sea, tipo lluvia de ideas. Entonces ella ya pone, ok, vamos a limitarla. Porque si yo digo que es osteología animal comparada, me estoy refiriendo a todos los animales que tienen hueso, o sea, todos los vertebrados. Entonces ese subfilum es muy amplio. No, Raquel no va, en su escrito no va a escribir sobre y cada una de las, todos y cada uno de los animales vertebrados que existen en el mundo. No. Entonces ella empieza a definir y qué recursos vamos a utilizar. En principio, un mapa mental. Un mapa mental es el diagrama más sencillo y más natural que existe. ¿Por qué? Porque eso no tiene reglas. Eso usted pone flechas, pone círculos, cuadraditos, le pone colores así. Miren, como esto que me compré acá, porque para llevar el orden de los webinars. Pero miren, aquí me compré más. ¿Por qué? Porque tienen colores, ¿ves? Tiene muchos colores de las pizarras, para la pizarra acrílica. Entonces allí, bueno, obviamente, esto nos va a ayudar, o me ayuda a mí por lo menos, a poder definir los tipos de líneas que estamos marcando en los webinars. Entonces, esto mismo usted lo puede utilizar, o sea, obviamente colores o marcadores, como ustedes quieran, o dibujos simplemente, para poder hacer un mapa mental, donde el centro es esa idea que tuvieron. Y ahora vamos a ir vinculando elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Esto ya nosotros estamos definiendo acá qué es lo que queremos abarcar. Entonces, vamos a colocar elementos a los lados de su esquema. Vamos a colocar, por ejemplo, en el caso, vamos con el caso de Raquel Césped, con respecto a zoología, a nivel comparada. Entonces ella va a decir, bueno,
¿cuáles animales o cómo voy a abordar esta teología animal comparada? ¿Cómo la abordo? Bueno, yo no voy a abordarlo por la taxonomía, por el nivel taxonómico más bajo, es decir, por la especie no lo voy a examinar porque sería muy difícil. Sería muy difícil examinarlo especie por especie porque son muchas y muchas tienen incluso patrones que son comunes, o sea, patrones corporales o Bauplan que son comunes. Entonces ella, así como hizo en su alocución el día de ayer, bueno, ella va a decir, bueno, yo puedo evaluarlos, vamos a evaluarlos por familia. Entonces, a Canidae, Felidae, ¿por qué? Porque no lo puedo evaluar por orden, porque, por ejemplo, si digo orden carnívora, me incluye a los osos, pero los osos, por el sentido común y la experiencia que tiene Raquel, dice, bueno, los osos no es que comúnmente estén por allí, por lo menos no en nuestro contexto, o no en el contexto de Raquel en Venezuela, no es que un oso anda por ahí como si nada, sino que en este sentido, la, la, las especies que normalmente vamos a encontrar son o asociados por lo menos a entornos humanos, van a ser animales, pequeñas especies, o sea, perros, gatos, en algunos contextos, animales de producción. Entonces, bueno, ¿cuáles son los animales de producción? Dice Raquel. Bueno, los lagomorfos, o sea, el grupo de los lagomorfos, entonces tienen allí a lo que sería el Oryctolagus cunículos, al conejo, pero también puede tener en algunos otros conejos que no son los de la raza California, sino que conejos silvestres. Entonces, ya, bueno, ya lo contemplo porque en Venezuela hay conejos silvestres, entonces pudieran estar asociados a restos de interés médico-legal. Entonces, después dice, bueno, los équidos, porque también pudieran estar los équidos relacionados dentro de un contexto médico legal, particularmente porque los équidos son muy costosos. Tenemos pequeños rumiantes. Bueno, entonces los pequeños rumiantes también, vamos a incluirlos allí. O sea, tenemos ovinos y caprinos, bueno, ellos en el mismo grupo. Podemos tener, en este caso, eh, también sería de interés los bovidae. Entonces los bóvidos también se van a incluir acá. Quizás algunas aves, particularmente las de producción. O sea, bueno, tenemos uno de los galliformes y así va. Ella anotando, anotando, anotando. Simplemente en este momento anotar, anotar, anotar. O sea, no tiene que ver nada con que ya estamos limitando. No, anote, usted anote, usted anote. Porque vamos a venir a otra parte donde vamos a empezar a quitar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, si lo empezamos a quitar ahorita, ahí te frenas y ya no sabes qué hacer y te fastidia, te molesta, te frustra y chao, ya no quiero hacer más nada. Entonces aquí, no, aquí se desborda, aquí es el momento de desbordar su creatividad. Se escribe, pone, no sé, Raquel hace unas cabezas de caballitos, de conejo, pone unas orejitas de conejo, y bueno, como ya lo quieres esquematizar. Eso es algo personal, pues, que nadie lo está viendo. Luego, nosotros vamos a otro nivel, ahora al mapa conceptual. El mapa conceptual tiene un ordenamiento un poco más rígido que el mapa mental. Entonces, allí yo empiezo a generar categorías. Entonces, Raquel dice, bueno, entonces ahora yo voy a trabajar con mis familias. Puede ser que ella en principio se puso, bueno, los conejos de producción, se puso, no, los perros, los gatos, ahora vamos a ordenar esto, vamos a empezar a limitar qué es lo que de verdad, de forma efectiva, puede estar en un contexto médico legal. Entonces, bueno, sí, pueden haber ratones, roedores, me faltaba esa, el orden Rodentia, dependiendo de donde usted se ubique, va a haber más o menos, pero los miomorfos están en todos lados, ratas y ratones. Entonces, bueno, ellos también porque se podían confundir con un subadulto humano también. Entonces, bueno, empieza a ser todo un proceso de reflexión acerca de qué sí, qué no en función de categorías. Ella crea ahí ya sus categorías. Bueno, suidos. Pues me faltaba eso, los suidos. Los cerdos.
sea, bueno, los cerdos, sí, ellos también se incluyen dentro de este proceso. En especial porque los huesos, algunos huesos de cerdo, no todos, pudieran crear confusión con los huesos humanos. Entonces, luego viene y vamos, después que pasamos del mapa conceptual, que lo vamos a hacer con cuadritos o con óvalos, y ya son líneas que me permiten generar una especie de estructura, una especie, o por lo menos protoestructura, que no, que aún no está definido, sino que yo puedo poner entre estas líneas, como más o menos cuál es el tipo de relación que se gesta. Y luego vamos a ir a un recurso más interesante que es el mentefacto. El mentefacto que me obliga a mí colocar esa idea en la mitad, todos esos elementos que yo construí conceptualmente alrededor de esa idea central, yo voy a decir qué no es, a la izquierda pongo qué no es, a la derecha pongo qué es lo que yo estoy definiendo. O sea, osteología animal comparada. Entonces, osteología animal comparada, yo digo, bueno, es la rama, o sea, es la rama de la osteología que se orienta a la comparación entre grupos animales a nivel esqueletal. Entonces, chévere, a nivel esqueletal, porque a pesar de que los dientes, como bien dijo ayer la doctora, no es un hueso, o sea, es un tejido óseo especializado, pero no es un hueso. Entonces, pero cuando digo esqueletal, bueno, pudiera incluirlo allí. Este, Aunque allí estaríamos hablando como una especie de morfología dental comparada, si nada más trabajamos con los dientes. En este caso, el mentefacto me dice, a la derecha coloco lo que es, a la izquierda coloco lo que no es, o sea, no es. ¿Y qué no es? Bueno, la osteología animal comparada no es miología, no es, este, no es, no contempla los órganos blandos, no contempla eh, vascularización, nos contempla de forma directa el sistema nervioso. O sea, voy descartando lo que no es. Lo que no es, no contempla los pelos, o sea, ninguna de las faneras, ninguno de estos apéndices, ni las uñas, o sea, ahí no se contempla eso, o sea, no es parte del tema. Y hacia arriba, ¿cuál es la categoría que me incluye a la osteología eh, animal comparada? Es la osteología general. La teología general, ¿por qué? Porque ella es una rama B. Y ahora, hacia abajo, coloco las subdivisiones que yo pudiera realizar con respecto a osteología animal comparada, en este caso con fines médico-legales. Entonces yo puedo diferenciarlo, ella pudiera decir, bueno, yo lo voy a estructurar de esta forma. Yo quiero hablar primero de las definiciones y alcances, luego quiero hablar sobre eh, las pequeñas especies y luego sobre grandes especies y otros animales de producción. Y así estructura ya tiene tres segmentos en su construcción inicial. Ahí ya es que ella está haciendo organizando. Ella está organizando. Hasta aquí vamos bien. Pueden decirlo por el chat o por el micrófono, no importa, no tengo problema. Vamos bien con las estructuras, o sea, con la definición del tema. En este webinar sí podemos intervenir en cada parte. Ok, chévere. Ok, entonces ahora establezcamos una estructura. Para poder establecer una estructura, yo debo establecer primero o determinar cuál es mi objetivo. Entonces me pregunto, ¿cuál es el fin de este artículo científico? ¿Para qué yo lo quiero hacer? O sea, ¿cuál es la intencionalidad de esto? Entonces, bueno, Raquel dirá, bueno, yo quiero analizar los alcances analizar los alcances
de la osteología em, la osteología, ya va muchachos, yo quiero analizar los alcances de la osteología animal comparada en contextos médico-legales. Ya, ese es mi objetivo. Ese es el objetivo de Raquel. Luego, en función de ese objetivo, nosotros vamos a establecer los segmentos, o segmentos, partes, ustedes le pueden, como ustedes mejor los quieran abordar, pero son como las subdivisiones que tiene esto. O sea, ¿cómo alcanzo ese objetivo en mi escrito? Es decir, si mi objetivo es analizar los alcances de la osteología animal comparada en contextos médicos legales, entonces, ¿cómo yo alcanzo este objetivo? Bueno, yo lo divido en segmentos. Ya anteriormente habíamos propuesto algunas partes en las que podríamos dividir, que serían, vamos a decir, como los objetivos específicos de nuestro escrito. En muchos casos, cuando simplemente este, ya yo tengo un experimento hecho, ya yo tengo el objetivo listo. Pero en algunos casos, yo no quiero presentar todos los resultados de esa investigación, sino solamente una parte. Entonces, mi objetivo, quizás alguno de mis objetivos específicos en el proyecto de investigación, se convierte en un objetivo central de mi artículo científico. Entonces, allí por eso es bueno preguntarse cuál es el fin de este artículo científico y luego cómo alcanzo este objetivo en mi escrito. Entonces, sigamos con el ejemplo de la doctora Raquel. Entonces, ella dice, bueno, yo ya lo dividí en tres partes, pero bueno, yo quiero establecer primero cuáles definiciones pudieran haber de osteología animal comparada. Y bueno, empiezo a hacer mi arqueo. Empiezo a hacer mi arqueo documental a ver qué hay de osteología animal comparada. Muchas veces, en algunos casos, algunos metodólogos han sugerido comenzar con el arqueo documental preliminar, pero para mí esto podría plantear un sesgo o bajo mi criterio, bajo un sesgo desde el punto de vista creativo, incluso a nivel científico. ¿Por qué? Porque este, en nuestro cerebro va a trabajar en función de lo que está recogiendo y lo que está obteniendo. Y quizás nuestra idea inicial pueda ser modificada de forma amplia cuando veamos que hay muchos, muchos, muchos recursos de eso que queríamos escribir y se pierda nuestra intencionalidad inicial. Y entonces empieza a modificarse y aquí procrastinamos. Entonces se va del timbo al tambo, el alcance se pierde porque es como si cuando uno se deja influenciar por las amistades. Es lo mismo, o sea, te pierdes. Entonces acá deberíamos, para mi criterio, procedemos mejor de su idea inicial, bajo su experiencia, y en función de eso, después, ya teniendo claro lo que yo quiero, busco los argumentos desde el punto de vista reactivo. Recuerden, puede ser que haya 50 médicos veterinarios en el mundo que también escribieron o escriben algo relativo a la osteología animal comparada. Pero ninguno de esos 50 adicionales a Raquel tiene la experiencia que tiene Raquel, ni Raquel tiene la experiencia que tienen ellos, porque han vivido situaciones distintas, su formación es distinta, y esto le va a dar un plus a lo que vaya a escribir Raquel, que siempre va a ser un aporte. Ahora, ¿cómo alcanzo este objetivo en mi escrito? Bueno, vamos otra vez. Me hago unas preguntas, lo pueden hacer en forma de preguntas o se lo pueden hacer en forma de objetivos o metas. Entonces yo, bueno, en el caso de Raquel, ella dice, bueno, primero vamos a ver, quiero identificar los elementos que conformen una definición de esto que yo he llamado osteología animal comparada o lo que se ha llamado eh, osteología animal comparada, dirigido en este caso a contextos médico-legales porque puede tener otros contextos como el contexto bioarqueológico. Entonces, eh,
Luego de esto, esos son simplemente como títulos. Imagínense que son los subtítulos. Entonces ella anota su primer subtítulo. Luego dice, bueno, ahora ya sabiendo, ya después de yo ver cuáles son los alcances o las definiciones que pudiera tener esto, me voy hacia la segunda parte, que es desde el punto de vista proyectivo, desde el punto de vista operativo, eh, cuál es, o sea, qué beneficio trae esto al sistema médico legal. Ahí empieza a escribir, me pone sus beneficios, y esto no quiere decir que estos subtítulos sean permanentes, estos pueden ser modificados desde el punto de vista redactivo. Pero en principio, bueno, beneficios que trae al sistema médico legal la osteología animal comparada. Luego ya se plantea, ajá, ¿en qué casos pudiera ser aplicado esto? Ah, bueno, ¿en qué caso pudiera ser aplicado esto? Su tercer. Cuarto punto, ahora ya totalmente técnico. Bueno, bueno, ¿cuáles son las especies que más se parecen osteológicamente al ser humano y que pudieran crear algún tipo de conflicto? O sea, vamos primero con la referencia al ser humano. Chévere, entonces ella hace su diagnóstico humano-no humano. Y luego ya ahora un diagnóstico entre los no humanos que puedan ser de interés médico legal, es decir, de definir si se trata de un perro, se trata de un cerdo, si tiene marcas de que se lo comieron o no, porque pueden haber animales de consumo, entonces no tiene la misma connotación que yo consigo un animal de consumo en relación a en una escena del crimen con de huesos mezclados a, a que yo consiga un perro, por ejemplo, con marcas de dientes humanos. O sea, no se traduce de la misma manera, por lo menos culturalmente no. Em, entonces va a dar un giro a la investigación por ejemplo, si yo consigo un esqueleto de un perro que amarrado y que pudiera tener signos de maltrato por deshidratación, o por que haya tenido signos de inanición, pero nada más tengo el esqueleto, pero está con un collar amarrado y no puede alcanzar la comida, su alimento, entonces ya la connotación del caso es distinta. Entonces Raquel considera todo eso y dice, bueno, entonces vamos a hablar dentro de los diagnósticos que se hacen, cuáles son los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que a mí me dicen que este es un hueso de un perro y que no es un hueso de un gato? Bueno, entonces yo empiezo a escribir sobre los huesos del perro, los huesos del gato, por lo menos los que pudieran ser, tener indicadores macroscópicamente visibles que permitan hacer un diagnóstico rápido, porque aquí no es que vas a hacer la enciclopedia, aquí no se va a hacer la enciclopedia, aquí simplemente es una miradita. Después Raquel podrá decir, bueno, ahora quiero escribir con base a yo quiero escribir diagnóstico diferencial de especies domésticas con fines médico-legales. Entonces ya se enfocará nada más en eso, en este tema. Entonces así vean que un solo artículo nos permite como que generar más. Y a mí me ha pasado, porque por ejemplo el año pasado, no, bueno, este año me lo publicaron, pero lo mandé el año pasado, sobre la antropología forense en el ámbito del derecho internacional público. Y fue un reto para mí enlazar, porque incluso allí me gustó porque incorporé personas que generalmente no habían sido nombradas dentro del ámbito a pesar de los aportes que habían tenido. Entonces tuve que hacer un análisis comparado entre algunos antropólogos forenses del continente, cómo ha sido su participación dentro del ámbito internacional. Entonces, eso te lleva y yo partí de un primer artículo que había escrito y publicado en el 2017, creo, si mal no me acuerdo, que era sobre antropología forense general, para una revista que se llama Scopain, que es una revista de criminalística de Argentina. Entonces, luego, este, ya después de eso, yo tengo que seleccionar qué tipo de artículo es. Si mi artículo corresponde a de investigación empírica, que puede ser experimental o de campo, entonces, bueno,
Eh, Allí definirá Raquel si lo que quiere hablar de osteología animal comparada se basa en un estudio sistemático que ella realizó, si es de investigación documental, es decir, que ella está partiendo de una serie de presupuestos, de otras investigaciones previas, más obviamente eso no le quita el aporte, ni tampoco el hecho de que ella va a engranar esa información. O sea, el aporte en las investigaciones documentales que son de interés porque tú la engranas como tú consideras, como tu cerebro y tu mente te da, y con las intencionalidades que tú quieres. Entonces, nada más esa intencionalidad y ese enfoque es lo que le va a dar a tu artículo que sea único. O sea, que no puede ser, Raquel y yo, los dos, y el doctor Silvio, que es médico veterinario, podemos escribir el mismo artículo, con el mismo título. Y probablemente lo que encontremos adentro va a tener algunas similitudes, pero el enfoque va a ser totalmente distinto. Ahora, podemos también tenerlo de reflexión teórica, o sea, reflexionando, no hacia los aspectos técnicos de la osteología animal comparada, sino la situación reflexiva, la situación de esta área, porque es una área así como en conjunto entre antropología y medicina veterinaria, pero bueno, esta área de la zoología, para ponerlo en el medio, este, cómo está la situación a nivel nacional, a nivel internacional, si hay profesionales o no profesionales. Allí sería un enfoque de este mismo tema, pero hacia la reflexión teórica y no hacia lo que sería la investigación empírica ni la investigación documental. Y de divulgación, simplemente yo quiero como que generar una narrativa sobre aspectos generales sobre respecto a este tema. Ahora, nosotros aquí, bueno, aquí lo vemos mucho mejor, las investigaciones empíricas, si son experimentales, tenemos variables controladas. Tenemos que referir en el artículo los equipos que utilizamos y en los equipos que utilizamos se incluyen las marcas, los modelos, las series, dependiendo de lo que tengan. Los instrumentales que utilizaron también deben ser referidos y establecer en qué condiciones se realizó el experimento. En el caso de los trabajos con biomodelos, establecer también las condiciones bioéticas que usted aplicó, los principios bioéticos que usted aplicó a los fines del respeto a la vida, e independientemente usted haya tenido que sacrificar animales. En el caso de los biomodelos, en el caso de otro tipo de experimentación con químicos, debemos referir todas esas variables que consideramos dentro de nuestro experimento para poder, en especial en la parte metodológica, para poderle dar cuerpo, obviamente, a ese artículo. En el caso de los estudios de campo pueden ser cuantitativos o cualitativos, es decir, podemos tener investigaciones cuantitativas donde la estadística va a ser fundamental y ahí entonces en estos artículos nosotros vamos a ver cuadros, vamos a ver gráficas, de forma constante, o sea, tablas y gráficas de forma constante, que nos van a ir mostrando paulatinamente cómo son los resultados, pero anteriormente a eso nosotros tenemos en la metodología que nos refiere cómo ha sido el tipo, cuál es ha sido el tipo de muestreo, si es aleatorio o no aleatorio, si es probabilístico o no probabilístico, si estamos hablando de un muestreo intencional u opinático, o es simplemente un muestreo aleatorio, dependiendo de lo que hayamos hecho. Y en el caso de los cualitativos, si bien hay muchos autores que refieren que sí se hace un muestreo, pero el muestreo normalmente es intencional. Y tenemos muestreos por saturación. Este, Porque acá la estadística realmente no va a ser lo más importante, sino los informantes claves que tenemos y simplemente el muestreo va a ser un vehículo para lograr definir cuántas personas cuál es el grupo con el que vamos a trabajar. Claro, una cosa importante acá en estos estudios cuantitativos o cualitativos es que cuando hacemos estudios cuantitativos ya el diseño definitivo está establecido desde el inicio. En el caso de los cualitativos, las categorías se crean después de aplicar el instrumento.
Aquí también vamos a referir cuál es el instrumento, si yo utilizo una encuesta, si utilicé un cuestionario, si utilicé, en este caso, la técnica es la encuesta y el instrumento sería el cuestionario, dependiendo de si es mixto, si simplemente es dicotómico, o sea, que tiene nada más dos opciones, dos alternativas, o si es una entrevista a profundidad, si estoy aplicando un focus group, o lo que sea que estoy utilizando. O si simplemente es un estudio cualitativo, pero que estoy utilizando análisis de documentos para poder realizar este abordaje. Ahora, si son de investigaciones documentales, yo me puedo basar en una investigación que sea monográfica con un tema, si es monográfica es porque tiene un solo tema, y basado en fuentes primarias y secundarias. O puedo realizar estudios analíticos comparados de diversos temas, que yo tengo que darle relación, obviamente, la relación entre ellos, también basado en fuentes primarias y secundarias, como les mencioné, en este caso, nuestras fuentes son secundarias solamente, pero que esas fuentes secundarias obviamente proceden de unas fuentes primarias, o sea, son escritos de otros, no son escritos, no es que yo fui a evaluar a los Yanomami, o sea, a evaluar algún tipo de fenómeno en comunidades Yanomami, sino que yo me baso en una fuente secundarias. ¿Por qué? Porque ya alguien fue, hizo el trabajo etnográfico y yo simplemente hago un estudio. Acá hay un tipo de estudio que se llama metaanálisis y los metaanálisis me permiten realizar una revisión documental extensa, incluso poder comparar en algunos temas como la diabetes mellitus u otro tipo de condiciones patológicas, las tendencias o los porcentajes en unas poblaciones específicas. Entonces esto es bien interesante, ¿por qué? Porque ¿cuál es el aporte acá? Que usted está reuniendo 50, 100, 200 artículos que hablan de un mismo tema o de temas similares y lo está colocando en uno solo. O sea, usted tuvo que generar una capacidad, o sea, desarrollar una capacidad de análisis tal que permita establecer cuáles son las correlaciones que pueden generarse entre estos artículos. Por ejemplo, nosotros, en la actualidad, con el Grupo para el Avance, el Grupo Iberoamericano para el Avance de la Entomología Forense, nosotros estamos realizando unos metaanálisis por países. Es decir, estamos generando una serie de listados de insectos y otros artrópodos, o sea, de la entomofauna cadavérica, que nos permitan generar unos patrones de referencia y lo estamos haciendo en función de artículos que ya se hayan presentado, literatura que ya estén publicadas y poder hacer unos mapeos temáticos. Entonces ya eso es un aporte a través del metaanálisis para poder evaluar, mira, los biomodelos más utilizados en Ecuador, por ejemplo, son el Cavia porcellus y tenemos Tugescrofa. Pero en primer lugar es el Cavia porcellus, es decir, los cuy. En el caso de los sugescrofa, pese a que es un biomodelo muy utilizado en entomología forense, en Ecuador no es así. También, bueno, vamos a tener presencia de otros biomodelos, entonces vamos sistematizando una información que ya está allí, pero que nadie se ha encargado de unirla para poder generar un marco de referencia, por lo menos de la entomología forense ecuatoriana o la venezolana o cualquier otro. Ahora, si son de reflexión teórica, nosotros podemos tener reflexión teórica científica o reflexión teórica humanística. Vamos a tener, en el caso de la reflexión teórica científica, trabajos académicos previos y enfoques desde el punto de vista epistemológico, ontológico, axiológico. ¿Qué quiere decir esto? La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de las aproximaciones que podemos tener hacia el objeto, es decir, o hacia el fenómeno. Nosotros podemos tener una matriz epistémica positivista, donde observamos al objeto de estudio en términos de causa y efecto. Pero también podríamos estar en una matriz epistémica interpretativa, donde buscamos, más allá de las causas y efectos, nosotros queremos comprender cómo se gestan esas relaciones y cuáles son las consecuencias de la gestación de esas relaciones sociales o lo que sea que estemos evaluando. Si es la ontología estudia, es la rama de la filosofía que estudia
la esencia del ser. Es decir, cuando hablamos de la esencia del ser, no metafísico, obviamente, sino que la esencia del ser desde el punto de vista este, elemental, estructural, sobre cualquier elemento que pueda existir en la realidad. Y la axiología no dirige hacia lo que sería el mundo de los valores. Entonces acá tenemos, por un lado, el abordaje que hace el investigador hacia, o sea, el cómo tú te aproximas a, el otro qué es ese a, o sea, qué es ese objeto, y lo axiológico, cuáles son los valores que están circundando en esa investigación. Ahora, en el caso desde el punto de vista humanístico, o sea, si es una reflexión teórica humanística, los trabajos académicos previos o las discusiones sociales son las que van a estar aquí de mayor boga, incluso con categorías o entidades abstractas. Eh, por ejemplo, el amor o el miedo. Si bien nosotros sabemos que el amor y el miedo existen como categoría, es abstracto, o sea, nosotros no podemos medir el amor, o sea, el amor no podemos decir ahí yo con la regla o con un dinamómetro mido la fuerza del amor. O sea, no podemos, yo puedo medir los signos que genera el sentir amor en diferentes, obviamente el amor en todas sus expresiones, porque obviamente no es lo mismo el amor de la mamá, el amor del padre, el amor de un hijo, el amor de una pareja, o sea, son amores distintos. Y son categorías que nosotros hemos creado desde el punto de vista social, pero que tienen unas repercusiones desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, en el caso de el amor de pareja, obviamente tienen una connotación relativa a un basamento bioquímico de respuesta ante la otra persona, ante la presencia de la otra persona. Entonces, esto genera incluso, en el caso de los seres humanos, se ha observado cómo gira en torno a una temporalidad en el caso de relaciones heterosexuales que tiene que ver con la posibilidad de que la hembra de la especie quede en estado y que tenga el resguardo por parte del macho. Em, Ahora, puede haber discusiones de todo tipo acá, incluso discusiones que tienen que ver, por ejemplo, sexo o género, cómo el género no necesariamente está relacionado con el sexo de nacimiento. Entonces, bueno, son una serie de connotaciones que tiene esto y también va a tener centros epistemológicos, ontológicos y axiológicos. Ahora, en el caso de los artículos de divulgación, como ya les mencioné, los artículos de divulgación son como mucho más sencillos, pero eso no quiere decir que más sencillos desde el punto de vista estructural, quizás, pero argumentativamente tiene que guardar una relación, o sea, tiene que guardar una hilación con nuestra idea central, porque si no, aquí lo que va a privar más es lo redactivo. Y muchas veces los artículos de divulgación lo que buscan es atrapar al lector. Entonces, no están dirigidos, los artículos de divulgación no están dirigidos para público especializado, están dirigidos para público general, que puede entender con palabras sencillas, digamos así. Eso no quiere decir que no puedas colocar tecnicismo, pero que sea comprensible para una persona que no sea de tu área. Aquí tenemos algunos artículos de divulgación que pueden ser institucionales, gubernamentales o no gubernamentales. Por ejemplo, hay una revista que tiene el Ministerio Público Venezolano que es de divulgación nada más. O sea, allí no hay necesidad de, eh, de establecer un vínculo con una investigación previa ni nada. Pero sí hay todo un efecto de la creatividad y la inteligencia que imprime a ese artículo el autor. Entonces, por eso no es despreciable, simplemente va dirigido a otro público. Y tú como profesional tienes que tener la capacidad de lo que puedas dirigir a los otros especialistas, también dirigirlo al público general. Podemos tener también artículos de divulgación que son corporativos, pueden ser empresariales o pueden ser comunitarios también. Entonces, claro, los intereses aquí son diversos. En el caso de los corporativos empresariales, obviamente están ligados a la rentabilidad. O sea, educas, pero que sea rentable. En el caso de los comunitarios, está dirigido a la cohesión social. Entonces, puede estar dirigido a la prevención,
puede estar dirigido a la activación de planes a lo interno de las comunidades. Entonces, aquí podemos, por eso es que yo les digo que eso de divulgación, ahí cabemos todo. Ahora, tercer punto, desarrollar argumentos. Los argumentos son la base de todo nuestro trabajo. O sea, los argumentos en pro y en contra. Entonces acá nosotros vamos a tener que ya esta estructura que establecimos, ya lo tenemos en papel. Podemos tener en papel en computadoras, como ustedes quieran, en la tablet, lo importante, o en una pizarra. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con pizarras, porque como borro y quito, y entonces me pongo como más creativo allí. Puedo hacer más cosas, pero en pizarras grandes. Entonces, acá nosotros tomamos esta estructura que ya concebimos y vamos desarrollando, podemos ponerlo con flechitas en un lado, desarrollando ciertas habilidades. Vamos a ponerlo aquí, yo creo que aquí tengo la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Mi pizarra, pizarra. Por aquí creo que hay una, ajá, aquí está una pizarra. Por aquí, en algún lado está una pizarra. Por aquí. Entonces, esto nos va a permitir, obviamente, que nosotros podamos em, generar una serie de informaciones en un ladito de lo que sería mi plano central. Entonces, ¿cómo hacemos entonces? Bueno, lo primero, entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí desarrollar, vamos a colocar otro color, blanquito aquí. Entonces yo coloco aquí, bueno, coloco aquí la flechita y pongo, bueno, desarrollar. ¿Qué significa desarrollar? Significa, yo lo voy a orientar a la construcción sobre una estructura prediseñada, pero que se amplía. Para mí, yo lo quiero enfocar a que se amplía, ese es mi norte. Entonces allí yo empiezo a generar una serie de argumentos, una serie de em, frases, si se quiere, muchas veces, que me van a ayudar a poder subdividir cada uno de esos elementos o esos subtítulos que yo ya coloqué anteriormente. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del caso de Raquel, ya tendríamos como seis subtítulos. Y dentro de esos seis subtítulos, ahora yo tengo que desarrollar cuáles argumentos son válidos a efectos de cada uno de los subtítulos. O sea que yo ahora me siento bueno, primero, lo de la noción de osteología o la definición de osteología animal comparada. Bueno, entonces ya ahora digo, me planteo, bueno, cuántos párrafos yo quiero escribir. Pero yo no me puedo volver loco y ponerme a escribir todo lo que quieras, porque eso me va a quitar mucho tiempo de trabajo, esfuerzo y quizás después me desanime. Yo me establezco primero cuántos párrafos quiero escribir por cada uno de esos subtítulos. Entonces, claro, ya definiendo previo. Si, por ejemplo, vamos a imaginar que lo que está haciendo Raquel es una investigación documental, por tanto, tiene como partes, va a tener una introducción, va a tener también una parte de metodología que tiene que ver con esta investigación documental a nivel de metaanálisis, y luego va a tener unos resultados. ¿Y cuáles son estos resultados? Ajá. Entonces aquí nos lo vamos a ver cada uno de ellos, como esos argumentos por partes, por segmentos, nosotros lo vamos a ir estableciendo. Ahora bien, lo primero, generar un cronograma, eso es lo primero. Nosotros tenemos que generar un cronograma, un plan de trabajo. Gestione su tiempo para generar resultados por porcentajes de alcance. Es decir, usted viene y dice, yo quiero escribir un artículo de 20 páginas. 20 páginas está bien, es considerable. Entonces, 20 páginas, ahora yo empiezo a dividir estas 20 páginas en mis segmentos, en mis partes del artículo. Por ejemplo, tengo un resumen, tengo el título, resumen, tengo la introducción, tengo la metodología, los resultados de la discusión y las referencias bibliográficas. Entonces, chévere. Entonces, lo primero que yo hago que es sacar mi cuenta. Yo quiero 20 páginas, entonces, bueno, tengo una página para el título y el resumen, la segunda página, ya página 1, página 2
tiene que ver con lo que sería la introducción, páginas 2 y 3, tengo dos páginas de introducción, chévere. Material, recuerden que en estos artículos la introducción es como una contextualización para dar paso a sus resultados, a la investigación que usted realizó. Entonces, el artículo entonces llevaría ya 3 páginas. Luego yo digo, bueno, yo quiero hacer mi metodología, otra página o 2 páginas, dependiendo. Normalmente es una página porque es bastante corto. Entonces, bueno, ya tendría 4 páginas allí. Y luego entonces yo establezco, bueno, como yo segmenté en el caso de Raquel, Raquel segmentó en 6, en el ejemplo, se segmentó en 6, entonces ya, bueno, me quedan, calculo de una vez mi cantidad de páginas para las referencias, yo voy a trabajar posiblemente con 30 referencias, son aproximadamente como unas 2 o 3 páginas, son 7, me quedan 13. Esas 13, bueno, yo la divido en mis segmentos, no de forma equitativa, usted lo puede dividir como usted quiera, pero bueno, que se vea estilísticamente bien. Entonces yo digo, bueno, yo voy a establecer entonces 2 páginas por más o menos aproximadamente 2 páginas por cada segmento. Puede ser que a usted se le vaya una más larga, una más corta, eso no importa, esto es todo relativo. Pero ya usted en su mente va a generar una estructura desde el punto de vista de la producción que usted va a generar. Entonces esto me va a decir a mí si yo tengo 20, si son 20 páginas, entonces cuando yo digo aquí por porcentajes de alcance, es que yo digo, bueno, o este artículo yo lo voy a escribir en 10 días. 10 días yo me pongo para escribir mi artículo. ¿Sabes? Eso va a depender del tiempo disponible, entonces usted se pone un esquema de trabajo. Bueno, yo voy a trabajar en mi artículo, eh, voy a trabajar por porcentaje, más no por tiempo. Entonces yo esquematizo, o sea, obviamente coloco un tiempo, 2 horas diarias que voy a escribir. Pero puede ser que en las primeras 2 horas usted estaba muy emocionado y escribió, no sé, 2 páginas y media. Chévere, entonces ya yo alcancé, o por ejemplo, si usted se planteó que cada día iba a ser un porcentaje específico, en este caso, usted lo quiere terminar en 10 días, o sea que cada día escribe 10%, cada día si son 20 páginas son dos páginas. Entonces, si usted, bueno, el primer día le escribe un poquito más, pues chévere. Entonces, usted anota en una pizarra así, mire cómo no la tengo. Pero ya va, esto es plata, pero bueno, mire, pero, este, vamos a tapar aquí, para no poner quiénes son los deudores. Entonces, bueno, agarra su, eh, su pizarrita y entonces anota cuánto es porcentualmente lo que usted va alcanzando y entonces ahí va colocando, no, ya alcancé 20%, ya alcancé 40%, día a día, día a día. Eso le va a ayudar a que usted se anime, usted se emocione, usted diga, ya casi lo termino. Luego, entonces, este es el primer cronograma, digo, ¿cuánto quiero hacer por día? Día uno, 10%. Día 2, 10%. Día 3, 10%. Y al lado le pone resultados. Son sus resultados de avance, o le pone avance. Son sus resultados de avance, usted pone cuál es el porcentaje que realmente usted alcanzó. Si usted alcanzó menos, no se desanime, porque hay días que no se para y uno no quiere hacer nada. O sea, uno, claro, si uno se obliga a hacerlas, pero puede ser que ese día hiciste una sola página chévere, pero ya sabes que lo compensas el día siguiente y esto te va a ayudar a que tú puedas direccionar tu trabajo. En el caso del arqueo documental específico, ahora ya vamos por segmentos. Si Raquel dijo em, que ya iba a escribir sobre las definiciones de osteología animal comparada que existen, entonces ella empieza y se mete en internet y empieza a buscar artículos y artículos, no sé. Aquí que es fundamental que nosotros podamos utilizar descriptores adecuados, o sea, palabras que realmente permitan alcanzar nuestro objetivo. Entonces, o frases o palabras conjuntas, puede haber combinaciones de varias palabras. Entonces, yo desarmo mi título. Osteología animal comparada, este, y aquí lo vamos a poner para que lo tengamos, osteología animal comparada. ¿Cuál es el contexto?
médico legal. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Bueno, yo aquí pongo osteología en el Scholar Google. O sea, vamos a decir, vamos a ver qué buscadores tengo. Scholar Google, tengo Redalytics, y tengo una serie de otros que pudiera ser, incluso el mismo motor de Google general, MacBook, y ahí tengo más, varios. Entonces yo digo, bueno, yo quiero estudiar, primero me voy con Escolar Google. Entonces yo pongo osteología, sola, para ver qué es lo que hay. Luego me voy con animal, solo para ver qué es lo que encuentro. Luego, comparada. Bueno, vamos a ver. Ya aquí comparada sola no me sirve mucho. Y médico legal. De médico legal veo todo lo que hay. Entonces, si quiero, puedo añadir otra que es forense. Entonces, yo después empiezo a hacer combinaciones. Esto es para las búsquedas. Entonces, yo pongo osteología animal. Te pongo osteología comparada. Primero voy con osteología y todo. Osteología médico legal. A veces uno pareciera que estas combinaciones no te van a llevar porque uno se enfoca en osteología animal comparada y quiere que todo le salga allí. Pero muchas veces haciendo esto es que uno le permite alcanzar artículos que quizás nunca hubieses pensado que estaban. Osteología forense. Y luego me pongo más exquisito, osteología animal comparada, o sea, uno tres. Osteología animal médico legal. Osteología animal forense. Y después me voy con osteología comparada y así voy, así voy. Ya entendieron el punto. Entonces, y después así me voy con Scholar Google, con Redalytics, con Google, con MacBook, con todo. Esto me va a ayudar a hacer un arqueo documental específico, real, efectivo, y así voy a hacer con cada segmento. Porque eso me va a ayudar a mí tener una amplitud mayor. Esto cuando estamos haciendo artículos basados en investigaciones documentales. En el caso de los artículos experimentales o de campo, también obviamente hacemos un arqueo documental para hacer unas referencias interesantes, pero como la esencia es el experimento, o sea, no necesitamos ser tan exhaustivos. En cambio, con nosotros, con un documental, obviamente tenemos que ser exhaustivos porque esa es la base. Luego, aquí trabajamos en función de un solo segmento, que es lo que está diciendo. Luego sistematizamos cada elemento argumentativo, considerando que cada uno de estos es parte de un sistema, o sea que tiene una relación entre ellos. Sistematizamos, encontré estos artículos, los leí, tomé algunas citas textuales o resúmenes, los puse ahí con sus citas. Ahora yo establezco cuál es la relación que existen entre estos argumentos. Sea, que es que me va a crear un microsistema. Cada segmento va a ser un microsistema de mi gran sistema, que es el artículo. Y allí yo establezco cuáles me sirven de todos esos y cuáles no me sirven. O qué parte de eso me sirve. Luego yo me voy a ir a organizar. Cada uno de esos argumentos, de los que seleccioné, los que sistematicé, yo voy a darles un peso diferente. Cada argumento lo colocamos en términos de complejidad del menos complejo hasta el más complejo. ¿Por qué? Porque el menos complejo sustenta al más complejo y vamos a redactar. Si no nos hacemos el más complejo al menos complejo, entonces no va a haber una sustentación de ese argumento más complejo para que el lector pueda entender a qué usted se hace referencia. Porque cuando uno lee y el tema es muy complicado, ya hasta ahí dejaste de leer. O se vuelve un poco escabroso, se vuelve un poco difícil de comprender lo que el autor está queriendo decir. Si vamos del menos complejo, nos da las bases para que uno pueda entender lo que viene. Ok, ahora, ya esto ya. Ok, entonces ahora, ok. Ahora, en todo este proceso de desarrollo de argumentos está el citado. El citado que ya no es de fondo, sino de forma, no, o sea, no es un aspecto de contenido, sino es un aspecto de forma.
tenemos que escoger el sistema de citado y referencial que queremos, sea APA, que es el de la Asociación Americana de Psicología, el sistema Vancouver o las normas Vancouver, y el Chicago. Son los tres que más se utilizan. No quiere decir que sean los únicos, pero son los que más se utilizan en las revistas. Entonces nos los vemos. Ahora sí vamos a ver, ya hicimos los argumentos, todo, entonces vemos, mira, la revista donde yo quiero, ahora escojo mi revista de interés, o donde yo voy a publicar eso. ¿Cuáles son las normas que tiene? Son las normas APA, son las normas Vancouver, son las normas Chicago, y en función de eso yo cito. Entonces, ¿por qué? Porque hay diferencias. En el caso de APA en Chicago, tienen un citado que utiliza una relación autor-año. Entonces yo pongo el apellido, coma y el año. En el caso de las citas resúmenes y en el caso, entre paréntesis, todo esto. O dependiendo del tipo de cita que vaya a realizar. Por ejemplo, yo puedo poner Martínez, abro mi paréntesis, coloco el año, cierro mi paréntesis, refiere que. Pues va a depender de la redacción. O simplemente coloco el argumento y luego pongo entre paréntesis Martínez, coma, el año. Ahora, en el caso de las textuales o citas directas, ahí sí yo hablo entrecomillado, en el caso de APA y de Chicago, abro mi entrecomillado, en el caso de las citas que son menores a 40 palabras, y coloco, dependiendo de la redacción, pero los elementos, o sea, va a depender de la relación como yo coloco los elementos, pero los elementos siempre van a ser los mismos. Autor, año y página. En el caso de otro, eh, por ejemplo, las citas que son directas, pero, o sea, son textuales, pero necesito que tengan más de 40, o sea, o las que yo quiero citar, este texto sea más de 40 palabras, yo lo pongo en un bloque aparte, y que lo que va a estar es justificado de una manera distinta, o sea, va a tener un centímetro de cada lado, y dependiendo, claro, de eso dependiendo también porque muchas revistas trabajan con APA pero adaptado, o sea, le han hecho unas modificaciones. En el caso de Vancouver, él es bien particular. ¿Por qué? Porque estas son las normas para revistas biomédicas. Aquí no se cita de esta manera, sino que se coloca una numeración en orden de aparición de los autores que va a estar relacionado directamente ese orden a cómo aparezcan también en el listado de referencias o en las referencias bibliográficas. En este caso, cuando nosotros vamos a escoger no solamente el sistema de citado y referenciado, sino los autores, tenemos que buscar los autores de más relevancia para que le den más sustento a nuestra investigación. Ahora, las referencias. Aquí tenemos que estar 100% activos. Las referencias van a ser diferenciadas dependiendo del sistema, porque a pesar de que la mayoría tiene elementos similares, no son iguales. Lo que te piden, por ejemplo, incluso dentro del mismo sistema normativo. APA, antes de la séptima edición, solicitaba muchos elementos para colocar los libros. En este caso, ya ahora han disminuido en función de un criterio de minimizar la cantidad de elementos, solamente los necesarios. Ya ese webinar creo que lo podemos dar para la semana que viene o la otra, solamente de APA, séptima edición. Este, en el caso de Vancouver, las referencias están en orden de aparición. Y en el caso de Chicago, se parece al APA, pero tiene la utilización, o sea, la utilización de comas y de todo esto. Incluso te exigen muchas veces colocar en vez de la inicial del nombre, todo el nombre completo del autor. Ok, ahora vamos por una parte bien importante que es el resumen. Entonces el resumen normalmente se estila que sea de 200 a 300 palabras, tiene que ser conciso y preciso y va a incluir los principales segmentos. ¿Cuáles son esos principales segmentos? O sea, tiene como un pedacito de cada uno. Introducción, el objetivo va porque sí en ese resumen, la metodología, los resultados y las conclusiones. Cuando aquí hablamos de conclusiones, porque algunos artículos dicen conclusiones, consideraciones generales, otros dicen nada más discusión.
dependiendo de lo que te exija la revista. Entonces, en este, importante, porque lo he visto, lo he visto con mis estudiantes de posgrado, aquí no puede haber citas. O sea, en los resúmenes no hay citas, no puede citar a nadie. O sea, un resumen es simplemente una reducción del contenido que tienes allí, enfocado allí en varias oraciones específicas. Y cuidadito con las palabras clave. Las palabras clave no es lo mismo que descriptores, pero muchas veces se toman como si fueran sinónimos. Entonces, las palabras clave lo que nos van a ayudar es a poder establecer algunas palabras que pudieran estar directamente relacionadas con lo que yo estoy tratando en mi escrito y hoy plasmado en mi resumen. Ahora, la introducción. Aquí vamos a identificar los argumentos de inducción a su tema. Es decir, todo lo que permita contextualizar mi tema. Entonces aquí tiene que partir del centro del escrito, del objetivo del escrito y la intencionalidad del mismo. Tiene que tener coherencia, tiene que tener precisión y tiene que tener hilación, o sea, relación entre los párrafos que yo estoy escribiendo. Ahora vamos con el tema de metodología. En la metodología yo voy a colocar el nivel del estudio que estoy realizando, o sea, si es un nivel exploratorio, si es un nivel descriptivo, si es un nivel explicativo comprensivo o un nivel analítico, dependiendo. El diseño investigativo tiene que ver si es un estudio transeccional, o transeccional es lo mismo que transversal, o longitudinal. Y en el caso del tipo de investigación, si es documental, si es de campo o si es experimental. Em, Esto para los artículos que están ligados a investigaciones empíricas o documentales. En el caso de los métodos, técnicas e instrumentos, colocamos cómo ha sido nuestro muestreo, cómo cuáles son los métodos que yo he aplicado, si es un método descriptivo no meramente, las técnicas que utilicé, los instrumentos de equipo, como les mencioné anteriormente con lo que serían los estudios experimentales. Luego tenemos los resultados y ahí vamos a considerar esos niveles de abordaje para alcanzar el objetivo, es decir, cómo segmentamos lo que hicimos en el segundo paso, cómo segmentamos todo y que todo esto va a estar relacionado de forma así conjunta como si fuese un cuerpo, o sea, es como las reacciones fisiológicas en el cuerpo. Cada órgano contribuye, pero a un mismo proceso. Por ejemplo, el proceso de alimentación no nada más requiere la boca y los dientes, sino requiere de otros órganos que también están allí, incluso de forma directa o indirecta, porque a pesar de que, por ejemplo, los órganos del sistema respiratorio o del sistema cardiorrespiratorio no están directamente vinculados al proceso de alimentación. Si no respiramos, obviamente nuestro proceso de alimentación va a verse afectado. Ahora, en las conclusiones, simplemente es referir en un párrafo o en varios párrafos, dependiendo, este, a qué llegamos con eso, y cuál es por ejemplo, en el ejemplo, cuál es el alcance, se nos podemos hacer la pregunta. Si el objetivo es analizar el alcance de la osteología animal comparada en contextos médico-legales, entonces yo me hago la pregunta, ¿cuál es, después de toda esta habladera, toda esta escribidera, cuál es el alcance de la osteología animal comparada en contexto médico-legal? Escribo ese párrafo, ya concluí, porque este es mi último argumento, el argumento final, con base a todos esos segmentos que yo ya realicé. Aquí, bueno, en ese sentido, yo o sea, como metodológicamente o didácticamente, yo puedo tomar unas fichas o puedo tomar cada uno de agarrar y leer otra vez cada uno de esos argumentos, esas 2 páginas de argumento para cada segmento, como segmento uno. Le pongo el título del segmento, el subtítulo del segmento y pongo una conclusión pequeñita, 3 líneas máximo. Después agarro el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, lo que usted haya hecho, y después todo eso lo leo y estructuro uno solo. Eso es desde el punto de vista metódico, pues. Y ahora vamos al último paso, que es la comprobación de la hilación. Aquí yo voy a realizar lecturas cortas, o usted va a realizar lecturas cortas y construir preguntas sobre lo leído. Eh, ¿Cuáles son estas preguntas? Preguntas sobre su objetivo y si logra alcanzarlo con su escrito o no, o qué le falta. Y luego vamos a leer vamos a hacernos
que leer, hacernos esta pregunta, que son de gran importancia. Lo primero, nos vamos a preguntar acerca de si el resumen contiene parte de lo que se lee en el desarrollo. Y vamos a hacer un checklist. La introducción realmente induce a lo que desarrolla manteniendo elementos teóricos conexos. O sea, si tiene conexión eso con los elementos teóricos, los argumentos que usted dio sus resultados. La metodología es consecuente con la introducción y los resultados. Es decir, en términos más coloquiales, la metodología tiene relación con la introducción, el resultado está casado con ellos o no. Los resultados alcanzan el objetivo establecido conforme a la introducción, ¿sí o no? O sea, ahí no hay puntos intermedios. ¿Sí o no? Si es no, usted revise otra vez y incorpore los elementos necesarios. No se desanime tampoco. Las conclusiones se relacionan con el objetivo. Ah, bueno, eso sí tiene que tener conexo, pero ya con ustedes, con la pregunta que yo les hice, ya con eso lo matan. El título representa teóricamente a su escrito, por eso es que el título en principio es un título tentativo, y luego vemos, ah, no, sí, bueno, le tengo que poner esta palabrita, le tengo que poner lo otro, quitarle esta, para que se relacione con lo que escribe. Y listo. Bueno, sí, me alcanza el tiempo, es la que me voy a alcanzar para la ronda de preguntas. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, las trabas están en tu mente. La creatividad en general es generadora de conocimiento organizado. O sea, la creatividad no está relacionada con un conocimiento a lo loco, sino que realmente es sistemático, pero nuestro cerebro trabaja de esta manera. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves? Define la idea, establece la estructura, desarrolla los argumentos y comprueba o corrobora la hilación. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ikeo. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, me agradó mucho. No sé, quisiera saber si tienen alguna preguntas concretas, abstractas, no importa, este, que puedan referir en este momento. Buenas, Hola, buenas tardes, Emanuel. buenas, doctora, ¿cómo está? Gracias por estar siempre con me ayudaste, me orientaste muchísimo, de verdad. Te felicito. Bastante interesante, muy bueno. Gracias por esos tips que son, si se quiere, bastante importantes. Porque a veces uno tiene muchas cosas en la mente y quiere incluirlo todo. Eso, sí, Pero esto nos pasa a todos. uno se vuelve un arroz con mango y eso termina desilusionando a uno y guardando uno nunca publique. Eso, esa es la idea, que nosotros tengamos la posibilidad y la capacidad para hacerlo, sin ponernos nosotros mismos las trabas. Claro, claro. Gracias, muchísimas gracias, hermano. Estamos en contacto. Bueno, entonces, chévere. Si no hay otra pregunta o otro comentario o otro argumento. Voy a salir porque empezó una tremenda lluvia en Maracay y no sé si se va a ir la electricidad. Vale, está bien, doctora, gracias.